reduciendo a saber qué tipo de diseño se va a aplicar. Cuando me pregunta cuál es la prevalencia o incidencia, yo ya sé que va a ser un diseño observacional descriptivo. Cuando mi pregunta dice cuáles son los factores de riesgo, en ese caso estamos ante diseños observacionales analíticos. En la clase pasada vimos cómo se llevan adelante los de casos y controles. Hoy vamos a estudiar otro tipo de diseño que también evalúa riesgos y es el diseño de cohortes o estudio de cohortes. Si nuestra pregunta dice cuál es el valor de tal prueba, entonces estamos ante un diseño especial que es prueba diagnóstica. Ese diseño no está dentro de este esquema porque es un observacional descriptivo muy especial. Y por último, si mi pregunta dice, ¿cuál es el efecto de tal fármaco, de tal intervención en tal situación? Entonces ya de lleno se entiende que hay una intervención y es un ensayo clínico o experimento. Esto ya repetí muchas veces durante el curso porque es muy importante y sí o sí tienen que saber. Bien, ¿qué es el diseño de cohortes? ¿De dónde viene la palabra cohortes? Miren que se escribe con H. La cohorte viene de una palabra romana que indicaba al conjunto de soldados que marchaban hacia adelante, iban todos unos al lado de otro y tenían, por ser guerreros, soldados, un arma en común. Estos eran los que tenían las lanzas, los lanceros. Entonces, esta era la cohorte de lanceros. Posiblemente del otro lado había otra cohorte de soldados. Por ejemplo, los que tenían arcos y flechas, los arqueros. Posiblemente detrás había otra cohorte que iba a caballo, la cohorte de caballería. De ahí viene el diseño de cohorte, que sí que posiblemente vamos a tener que armar un grupo de pacientes que tienen algo en común y comparar con otro grupo que tiene otro aspecto en común, pero que todos van hacia adelante. ¿Entendieron esta comparación? Quiero ver. Bueno, vamos a suponer que quiero hacer una investigación y quiero saber cuál es el riesgo de neumonía grave y de muerte o óbito. Recuerden que la palabra muerte nosotros no usamos mayormente en medicina porque el paciente se asusta al escuchar esa palabra. Óbito es el sinónimo de muerte. Acostúmbrense a usar este término. Ahora, un investigador quiere saber cuál es el riesgo de neumonía grave que lleve a terapia, incluso de muerte por COVID en pacientes con obesidad. Se dijo durante la pandemia que la obesidad era un riesgo de complicaciones en los pacientes con COVID. ¿Y qué complicaciones pueden haber? Y una complicación muy grave es que aparezca una neumonía tan grave que hay que internar y llevar incluso a terapia. Y también estaba el riesgo de la muerte. La obesidad entonces se identificó durante la pandemia como un factor de riesgo en los pacientes que tenían COVID. Si yo quiero saber ahora en adelante, porque la pandemia está rebrotando, si realmente la obesidad en los pacientes con COVID aumenta el riesgo de complicaciones como neumonía y óbito, tengo que hacer un estudio que contemple estos aspectos. ¿Cuántas variables importantes están en esta pregunta? Por un lado, tenemos las complicaciones, que son la neumonía y el óbito.
Y por otro lado tenemos otra variable que es importante, que es la obesidad. Todos tienen COVID, no hay duda. Tengo que identificar entre estas dos variables que acabo de mencionar cuál es la predictora y cuál es el desenlace. ¿Cómo sé cuál es la predictora o independiente y cuál es el desenlace o consecuencia? Solamente por el sentido común. Se supone que la obesidad es una variable predictora porque está antes de que aparezcan las complicaciones. ¿Y cuáles son los desenlaces? En este caso hay dos desenlaces de interés, la neumonía grave y el óbito. Entonces ya sabemos cuáles son las variables principales, ya identificamos la variable predictora y desenlace, y ahora tenemos que preguntarnos, ¿de qué variable va a surgir la formación de grupos para esta investigación o para este estudio? Si decidimos partir de la variable predictora, vale decir obesidad, y buscar los desenlaces, entonces estamos preparando un diseño que se llama de cohortes. Vamos a explicar mejor. ¿Qué es lo que tengo que armar cuando yo estoy en la guardia, en el hospital, y decido llevar adelante esta investigación? Tengo que armar dos cohortes o grupos o muestras de pacientes. En mi población de estudio, entonces, tiene que haber dos grupos. En la clase anterior teníamos lo que se llamaban los casos y los controles. En este diseño no hay casos y controles. Hay cohorte 1, cohorte 2. O cohorte también se puede llamar A o B. Y cohorte con riesgo o sin riesgo. ¿Por qué esta cohorte 1 es con riesgo? ¿Cómo se definía la población de estudio? Teníamos que tener las características demográficas. ¿Cuáles son? El sexo está acá definido como varones y mujeres. La edad, vamos a incluir adultos mayores de 18 años. ¿Qué condición clínica tienen que tener? Tienen que ser pacientes confirmados con COVID y al mismo tiempo tienen que ser obesos. Eso hace que entren en la cohorte de riesgo porque tienen este factor de riesgo. Y las características del lugar que están acá, en tal hospital, y de tiempo. Esta es la manera de definir una población de estudio. Ya repetí muchas veces durante este año. Tienen que saber cómo definir a la población de estudio. Características dianas y accesibles. ¿Y quiénes van a conformar el otro grupo? Tienen que ser sujetos con las mismas características, excepto una. ¿Cuáles? Van a ser varones y mujeres también. También tienen que ser mayores de 18 años, que también tengan COVID, pero no tengan ese riesgo, que es la obesidad. Vale decir, son sujetos con normopeso. ¿De qué hospital? Y tienen que ser del mismo hospital, del mismo lugar y en el mismo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a las cohortes? Que una tiene un riesgo y la otra no tiene ese riesgo. Eso es lo que conforma entonces, permite conformar las cohortes. Y repito, ¿qué es la obesidad? Es la variable predictora. ¿Cómo armé las cohortes? En base a la presencia o ausencia de esa variable predictora o independiente. ¿Se entendió? Bueno, voy a preguntar en el examen. Alguien levantó el micrófono. Bien, entonces, repito, el diseño de cohortes, hoy cuando consultan los pacientes, voy a armar mis dos muestras. Un grupo X de sujetos, que son los que tienen el riesgo, en este caso la obesidad,
que le voy a llamar cohorte 1. Y también paralelamente, a medida que va llegando gente con COVID, pero no son obesos, no tienen el riesgo, voy a conformar mi otro grupo comparativo, que va a ser la cohorte 2, que son los sujetos sin el riesgo. En este caso, la obesidad, porque yo decidí considerar a la obesidad como el factor de riesgo. ¿Qué hago luego a continuación? Les interno, se les trata, todo con el mismo protocolo, no tiene que haber diferencia, y se les observa durante la internación. Eso hace que este estudio sea prospectivo. ¿Y qué es lo que voy mirando? Y durante su internación identifico la variable de desenlace o la variable dependiente, que es la misma cosa. E identifico, por ejemplo, en esta cohorte, cuáles son los sujetos que desarrollaron este desenlace versus los que no. Y en el otro grupo, lo mismo, voy a encontrar algunos que desarrollaron este desenlace y otro grupo que no. Se supone que los que tienen el riesgo tengan una proporción mayor del desenlace que quiero medir en el futuro. ¿Cuáles eran mis desenlaces? Lo que a mí me interesa, neumonía grave y óbito. Bien, ¿qué voy a hacer una vez que tengo todos estos datos? Voy a traspasar todos estos datos a la tabla de contingencia, que ya vimos en la clase pasada y vamos a repasar, y voy a medir un índice de riesgo. Ese índice de riesgo se llama riesgo relativo. ¿Cómo se llamaba el riesgo en el diseño de casos y controles? Que calculamos mucho la vez pasada. O R no era, pues. Exacto, el OR. El OR porque era casos y controles. Este es el diseño de cohortes, se calcula un índice parecido, pero que se llama RR. Y al mismo tiempo vamos a ver la significancia estadística o valor de la P, que es la probabilidad de que este fenómeno que estamos encontrando se debe o no al azar. Bien, vamos a suponer que yo durante este comienzo de la cuarta, quinta ola empieza a juntar pacientes que ingresan con COVID al hospital y encuentro durante todo este año un conjunto de 200 pacientes con COVID obesos. Y al mismo tiempo, paralelamente, a medida que van ingresando con COVID, encuentro otro grupo que me van a conformar mi cohorte 2, que son pacientes con COVID, pero sin obesidad. Se ve entonces cómo las cohortes se conforman en base a la presencia o la ausencia del factor de riesgo. Eso es vital que hoy entiendan y para toda la vida. Bien, ¿qué voy a hacer entonces con estos pacientes? Una vez que ingresan, se les trata y yo les voy siguiendo. Como ven, es prospectivo. Y voy a medir uno de los desenlaces que me interesa. Uno de ellos es la neumonía. Encontré que en la cohorte con riesgo 80 tuvieron neumonía grave y tuvieron que ir al respirador a la terapia. Y el resto pudieron sobrellevar su neumonía, su COVID, no hicieron neumonía. ¿Qué encontré en la cohorte 2? Que no eran obesos. También algunos tuvieron neumonía, pero fue en menor cantidad. Y el resto no hizo neumonía. Como ven, aparentemente la neumonía o el desenlace es más frecuente en el grupo que tiene el riesgo, comparado con los que no tienen el riesgo. Sin obesidad, menor número de neumonía. Pero estos son números relativos.
no podemos sacar conclusiones con esos datos. Tenemos que hacer el componente analítico. Por eso este tipo de diseño es analítico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el RR. ¿Cómo se calculaba? Usando la tabla de contingencias. ¿Se recuerdan esta tabla de contingencias? Es una tabla que también se llama de 2 por 2 porque tiene doble entrada. En este caso, vamos a cargar los resultados por las filas. En la fila superior van a ir los datos de los pacientes de la cohorte 1 con riesgo, con obesidad. Y en la fila de abajo van a ir los datos de los sujetos sin riesgo, la cohorte 2 o sin obesidad. Pero al mismo tiempo que voy llenando estas cuadrículas, voy a discriminar quiénes o cuántos de los sujetos de la cohorte con riesgo desarrollaron la enfermedad que me interesa. ¿Cuál es? Neumonía. Y lo mismo en la otra cohorte. Y al mismo tiempo voy a desagregar aquellos que no hicieron la neumonía. Una vez que tenga los valores absolutos en cada cuadrícula, que se llaman A, B, C y D, voy a aplicar la fórmula para calcular el RR. ¿Y cuál es la fórmula? En el numerador se coloca la cantidad de sujetos que caen en la cuadrícula A dividido lo que sería A más B, vale decir todo lo que es esta fila. Ese dato se divide por los datos que caen en la columna C, dividido C más D. En pocas palabras, ¿quiénes son los sujetos de la columna A? Son aquellos con riesgo que desarrollan el desenlace. ¿Y quiénes son los de la columna C? Son aquellos del grupo o cohorte sin riesgo, pero que también desarrollaron el desenlace. Esta sería una incidencia y esta sería otra incidencia si quieren mirarlo así. Bueno, vamos al ejemplo práctico. ¿Se recuerdan que mi cohorte 1, que eran obesos, eran 200? De esos, 80 tuvieron neumonía, 120 no. Vamos a sumar, 80 más 120, 200. Están todos. En la cohorte 2, sin riesgo, teníamos 200 pacientes con COVID no obesos. Y 50 desarrollaron neumonía grave y 150 no tuvieron neumonía. Vamos a reemplazar esta fórmula por estos valores. Y sería 80, que es A, dividido la suma de A más B. Sería 200. Y en el denominador, los que caen en la columna, en el cuadrícula C, que son 50, dividido C más D, vale decir 200. Desarrollando este cociente, esta división, me sale el valor del RR, 1,6. ¿Cómo interpretan ustedes, en base a lo que dimos en la clase pasada, este resultado de 1,6? Así puede ser una pregunta de examen. Superior a 1,0 era el riesgo, profe, ¿verdad? Exacto. Hay entonces riesgo. ¿Riesgo de qué? El riesgo de tener neumonía Exacto. ¿En relación a qué factor o a qué variable? a la obesidad. A la obesidad. En resumen, según estos datos, la obesidad genera 1,6 veces más riesgo o más posibilidades de desarrollar neumonía grave. Pero recuerden que este dato está incompleto. Necesitamos los intervalos de confianza.
Los intervalos de confianza son variaciones un poco menor, un poco mayor que este resultado que es un entero. Eso se calcula con EpiInfo y al mismo tiempo necesitamos calcular el valor de la P. Bien, si yo calculo estos datos con EpiInfo, me salen estos datos. Me sale que el riesgo relativo es 1,6 y el intervalo de confianza al 95% sale 1,1-2,1. ¿Cómo interpretábamos cuando el valor inferior y el valor superior del intervalo siguen siendo mayores a 1? Interpretábamos que este resultado es significativo. Y eso se confirma con el valor de la P. La P es la probabilidad de que un fenómeno se deba al azar. Y cuando se dice que no se debe al azar, que es estadísticamente significativo, cuando el valor de la P es menor a... ¿Quién contesta? 0,05. 0,05. Exacto, 0,05. Muy bien lo que están pendientes. En este caso, es mucho menor a 0,05. En resumen, este estudio demuestra que la obesidad es un factor de riesgo de desarrollar neumonía y que no se debe a la casualidad. No es casualidad, no es pura casualidad, no es el azar, realmente incide. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que yo invento estos datos para hacer práctica. Puede ser que otro estudio demuestre que no sea así, pero es la manera de interpretar o llevar adelante un estudio de cohortes. Bien, se recuerdan también que yo tenía otro desenlace que quería medir. En mis sujetos con obesidad medí también el desenlace muerte o óbito. Encontré que 20 murieron en la cohorte 1, 180 no, y en la otra cohorte también murieron 18 versus 182 que salieron vivos, independientemente de tener o no tener neumonía. ¿Cómo puedo saber si la obesidad en los pacientes con COVID es un riesgo para que mueran nuestros pacientes? ¿Qué tengo que calcular? El valor RR relativo. Exacto, es un diseño de cortes, RR de nuevo. Entonces tengo que traspasar estos datos a mi tabla de contingencia. ¿Se recuerdan? En la cohorte de obesidad, 20 murieron. Y en la otra cohorte de no obesos, 18 fallecieron. Sumando, da 200. Aplico la fórmula y me sale un valor de 1,1. ¿Qué quiere decir esto? Que la obesidad en los pacientes con COVID genera un riesgo de 1,1 veces más que en aquellos que no son obesos. Pero este valor es bastante próximo al 1 y está incompleto. Necesito los datos del intervalo de confianza y el valor de la P. Al calcular eso con EpiInfo, encontré estos datos, que el intervalo de confianza de este RR varía entre 0,6 y 2. Cuando usted encuentra valores menores a 1 y mayores a 1 en este intervalo, recuerden que este intervalo tiene variaciones de menos y de más. El de menos fue menor a 1. Y recuerden que todo RR o R menor a 1 significa factor protector, lo opuesto al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que en este estudio
la obesidad parecía ser un factor protector contra el óbito en algunos pacientes, pero en otros duplicó el riesgo de que muera. Cuando encuentran así este resultado contradictorio, ¿cómo puede ser que la obesidad para algunos les proteja contra la muerte y contra otros duplique la muerte? Lo más probable que este resultado tenga un error que se llama aleatorio, error al azar o a la casualidad. ¿Y eso cómo se demuestra? Calculando el valor de la P. Y como ven, la P salió 0,7, que es un valor mayor a 0,05. Por lo tanto, este resultado me demuestra que la obesidad es un riesgo de óbito, pero no es estadísticamente significativo. No, la probabilidad de error es alta, por lo tanto, estos resultados no son tan concluyentes como lo que encontramos con respecto a la neumonía grave. En resumen, entonces, encontré en esta investigación que la obesidad se asocia en el paciente con COVID, se asocia significativamente a la neumonía, pero no al óbito, no al óbito, según estos resultados matemáticos. Este es el componente analítico. ¿Entendieron esto? Sí, profesor. Resumiendo, ¿qué es el riesgo relativo que estuvimos calculando? Es un índice que compara la frecuencia con que ocurre un desenlace o daño entre los que tienen el factor de riesgo, obesidad, y los que no tienen el riesgo, no obesidad. Entonces, compara las frecuencias en los dos grupos. Otra definición, el riesgo relativo mide la fuerza de asociación entre la variable predictora o de exposición, obesidad, y el desenlace, neumonía u óbito. Entonces, es un índice de medida de asociación. ¿En qué medida se relacionan estas dos variables? Otra definición nos está indicando la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad, ejemplo, neumonía, en los sujetos expuestos a un factor de riesgo, obesidad, en relación a los no expuestos, no obesos. Esa es la definición de riesgo relativo. Como ven, no tiene unidad de medida, no es por ciento, no es kilo, no es metro, porque es un índice. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los diseños de cohortes? La ventaja principal es que es la única manera directa de establecer inferencia. Inferencia quiere decir una conclusión cierta y es a través del cálculo del riesgo relativo, porque se supone que el que tiene un riesgo va a tener mayor probabilidad de desenlace. Esa es la manera de establecer esa relación. Y como ven, sigue la frecuencia lógica de la clínica médica. Si el paciente está expuesto, va a tener tal desenlace o enfermedad, es lo lógico. Se parte de la exposición y se calcula el desenlace o enfermedad. Otra ventaja es que la exposición o el factor de riesgo, la cohorte, puede producirse sin que se tenga el desenlace. De hecho, este tipo de diseños es prospectivo, entonces todavía no tienen el desenlace. Y como última ventaja
evalúa la relación entre exposición o variable predictora y el desarrollo de varios desenlaces. Nosotros medimos el desenlace neumonía, medimos el desenlace óbito, podemos medir varios desenlaces. Pero la desventaja es que a veces requiere muchos sujetos para buscar el desenlace y eso hace que sea poco eficiente. Tampoco es útil cuando las enfermedades son raras y cuestan encontrar sujetos para la cohorte 1 y la cohorte 2. También pueden ser costosos porque a veces tardan mucho en aparecer el desenlace. Ejemplo, si yo tengo una cohorte de fumadores y otra de no fumadores y quiero medir el riesgo de EPOC y de cáncer en relación al tabaco, ¿cuánto tiempo les parece que tengo que observar a esos sujetos hasta que aparezcan los desenlaces? ¿Poco o mucho tiempo? Mucho. Mucho, años y años. Y por el camino los pacientes mueren en accidente de tránsito, son asaltados por un motochorro, cualquier complicación, viajan al extranjero, se van al interior, deciden ya no colaborar, etcétera. Eso hace que a veces cuando el desenlace tarda en aparecer, este tipo de diseño no sea práctico. Por eso muchas veces los resultados no están disponibles sin un largo periodo de observación. Eso es una desventaja. Y para evaluar, dice, los efectos de la exposición a relativamente pocos factores, es decir, cuando armamos las cohortes, solamente un factor es el que les diferencia, presencia o ausencia. No podemos armar en base a varios factores. En nuestro ejemplo fue en base solo a la obesidad. Bien, lo más importante sacando todo este texto es que la ventaja principal del diseño de cohortes es la secuencia lógica de la evolución clínica. Si alguien está expuesto, se enferma o se complica o no en base a esa exposición. Y la gran desventaja es que cuando tarda mucho en aparecer el desenlace, esto no es práctico y hace que sea caro. Este diseño de cohorte que estábamos mostrando es el diseño prospectivo, donde las cohortes se conforman hoy y el desenlace se mide en el futuro, más cerca o más lejano. También existen diseños de cohortes que se llaman retrospectivos y transversales, pero considerando que ustedes son estudiantes de segundo año, no voy a complicarles mostrándoles cómo se conforman estas cohortes retrospectivas y transversales. Tengan normalmente que lo principal de los diseños cohortes son los formatos prospectivos. Resumiendo con lo que vimos hasta ahora, ¿qué le caracterizaba al diseño de corte transverso, el estudio de prevalencia? Le caracteriza que hay un solo grupo de pacientes, una sola muestra, y que al mismo tiempo se miden todas las variables, sin considerar si es variable predictora o variable resultante. ¿Qué le caracteriza el diseño de casos y controles? Que tiene dos muestras, los casos y los controles. ¿Y qué le caracteriza al de cohortes? También tiene dos muestras, cohorte 1, cohorte 2, cohorte con riesgo, cohorte sin riesgo. En eso son similares. Pero la gran diferencia, y este es algo que tienen que apuntar hoy porque sí o sí tienen que saber o se les aplaza, que en el diseño de casos y controles, estas muestras se conforman o se reclutan según la presencia o ausencia de la variable resultante o desenlace, vale decir la enfermedad. Ya apareció el desenlace y yo me voy para atrás retrospectivamente a buscar los factores de riesgo.
Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Pero hoy vimos que los diseños de cohorte van en sentido opuesto. Yo conformo mi muestra en base a la variable predictora o el factor de riesgo. Y a partir de ahí voy observando hacia el futuro hasta encontrar la aparición de la variable desenlace. Esto es muy importante y es la gran diferencia entre estos dos diseños. Aparte de que en el caso de controles yo tengo que calcular el OR y en la cohorte la RR. Y en ambos se mide también el valor de la P. Bien, en resumen, entonces, cuando yo quiero evaluar riesgos, y he visto que muchos los protocolos de ustedes hablaban de la palabra riesgo, tienen que usar uno de estos dos diseños analíticos. Y va a depender mucho de la pregunta de investigación, aplicar un diseño de casos y controles o un diseño de cohortes. Por eso, cuando ustedes ponían diseño tal o diseño tal, cuando hacían las tareas, yo no les corregía mucho eso porque ustedes no tenían todavía conceptos claros, teóricos, de qué era un diseño caso control y qué era un diseño de cohorte. A partir de ahora, ya ese conocimiento se considera como dado. ¿Tienen dudas de esto? No, profe. Bueno, vamos a hacer una práctica y vamos a calcular el riesgo relativo usando la planilla que les envié en la plataforma virtual. Bien, y Pedro Pablo es el que se Sí, ofrece para esto. Bien, Pedro Pablo, entonces presenta la pantalla, vas a abrir tu planilla Excel y después vamos a abrir el EpiInfo, yo te voy a ir guiando. pueden ver ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya vimos Sí, que ya. pudiste abrir, pero yo quisiera que nos muestre otra vez, antes de abrir, esa planilla Excel. Como ven, esa planilla tiene, ese documento tiene 4 hojas. La hoja 1 dice cohortes 1. ¿Puede hacer clic ahí? No estoy Abajo viendo están ya. los nombres. Abajo están los nombres de las hojas. Espérame que por acá hay Ahí una. está. Esa cosita es lo que me molesta, no sé si ustedes pueden ver. No nos molesta nada. Vemos Ahora, perfectamente. Ahora vemos tu puntero y tenés que ir más a la ¿qué hoja izquierda. sería? Hoja de Caso cohortes 1. corte Cohortes 1. uno. Bueno, ¿qué es lo que tiene de datos esta cohorte 1? Ustedes saben que la influenza también es una infección respiratoria y que puede complicarse. Por eso es que se pide a la gente que se vacune, sobre todo aquellos que tienen comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades por el cual se recomienda a la gente que se vacune contra influenza también? ¿Cuál sería una comorbilidad para recibir la vacuna contra la influenza? Recién mencionamos uno para COVID. Obesidad. La obesidad, claro. Se recomienda a los obesos que tengan la vacuna contra la influenza. También a los diabéticos, a los hipertensos, a los sujetos añosos, a los que tienen inmunodepresión, porque toman corticoides, por ejemplo, ellos tienen que estar vacunados contra la influenza, porque pueden complicarse. Bueno, este estudio lo que hizo fue evaluar por un diseño de cohortes las posibilidades de complicaciones en los sujetos que tuvieron influenza y comorbilidades. Como ven, en las primeras filas, de la 1 hasta la
Pedro Pablo, son la cohorte 1, porque tienen comorbilidad. Anda bajando hasta la fila 52. 52. Todo eso conforman la cohorte 1. ¿Y quién van a ser la cohorte 2? Los que no tienen comorbilidad, pero también se enfermaron de influenza, que son el resto que están ahí abajo. ¿Qué datos se midieron en estos pacientes? Se midieron datos demográficos que siempre hay que medir, que son edad y sexo. Y también se midió un dato de laboratorio que se llama GOT. ¿Quién sabe lo que es GOT? ¿Lo conocen? Es una enzima hepática. Es una enzima que produce el hígado, que cuando está dañado aumenta. El valor normal es hasta 40. Y como vemos, muchos de estos están muy altos. ¿Cuáles son las complicaciones que puede traer la influenza? Está en la columna E. La Una pregunta, miocarditis, permiso. sí, ¿Cuáles serían los valores normales de la GOT? hasta 40. 40. Y acá vemos 300, 400. Exacto. Todos están inflamados. Pero hablamos de hepatitis por el virus de la influenza cuando el valor es superior a 10 veces el valor normal. Si no, se llama una inflamación transaminitis. Bueno, pero esos son detalles. Lo que nos interesa es ver los desenlaces relacionados a la influenza. Uno de ellos es la inflamación del miocardio, que puede llevar a miocarditis, insuficiencia cardíaca y que requiere trasplante cardíaco. Esa es una de las causas de trasplante cardíaco en los niños. Aquellos que han tenido infecciones respiratorias, se inflama su miocardio, el miocardio se dilata y el paciente fallece en insuficiencia cardíaca a no ser que se trasplante. Como ven, algunos de estos pacientes tuvieron miocarditis, otros no. ¿Qué otra complicación puede generar la influenza? La hepatitis. Algunos tuvieron, otros no. ¿Qué otra complicación? La sobreinfección del pulmón. Generalmente el estafilococo y el hemófilo que viven en la garganta aprovechan que el sujeto está con una influenza grave y generan una neumonía bacteriana generalmente. Como ven, muchos de ellos no tuvieron y otros sí tuvieron. Y finalmente se midió otro desenlace que es su estado al alta. Si salieron de alta vivos o salieron con óbito. Se entiende entonces cuáles son las variables predictoras y los desenlaces en este estudio de cohortes. La variable predictora es tener o no tener comorbilidad. Y las variables de desenlace que vamos a medir, que son cualitativas, son miocarditis, hepatitis, neumonía y el estado al alta. ¿Qué vamos a hacer? Armar tablas de contingencia. Bueno, yo quiero que muestre otra vez, Pedro Pablo, cómo hiciste para importar esa planilla. Quiero que cierre nomás esa Bueno, hoja. creo que puse malo el archivo. Exacto. Por eso quiero que cierres. Vamos a cerrar este. Bueno. Y Entramos a abrir EpiInfo. en EpiInfo. Donde hagan clic, anoten estos datos. Clic en clásico. Segundo clic, En abrir o importar. importar. Tercer clic, el tipo de base de datos. Un Solo me Excel. permite este Excel 2003. No sé si es porque el archivo de tu archivo, o sea que tu archivo Excel es 2003 o... Sí, puse a propósito en el archivo viejo, anticuado, para que todos puedan abrir. Bueno, ya Ya. sabe EpiInfo en el tercer clic qué formato tiene. Ahora el cuarto clic es para ir a buscar en tu computadora. Muy bien.
Y vos dejaste en tu archivo que se llama facultad. Muy bien. Abrir. Ok. Y acá aparece el documento con las 4 hojas. Este documento tiene 4 hojas que tienen nombres propios que yo le puse. Vamos a abrir. ¿Cuál vamos a abrir? Corte 1 era problema. Corte 1. Entonces no se olviden. Quinto clic, señalar la hoja y OK. Bien, y ahí cuando aparece ese texto significa que ya pueden armar las tablas de contingencia. ¿Dónde están las tablas? En la carpeta que dice Estadísticas. estadísticas. Hacer clic en tabla es el quinto clic y aparece esta ventana donde tenemos que discriminar cuál es la variable predictora o de exposición y la variable resultante. ¿Cuál es la variable predictora? Sería la influenza, ¿verdad? Claro, influencia con o sin comorbilidad. Comorbilidad. Y vamos a empezar a analizar los resultados. Serían uno de estos tres con cuál quieren Cualquiera empezar. de ellos. Empezamos con el que vos te gusta. Vamos a evaluar hepatitis. Ya están cargados los datos y ahí tenemos la tabla de contingencia. Si vos te vas con tu puntero por esa línea celeste hacia la derecha, no, la línea celeste, hacia la derecha ahora, Es la línea celeste, problema. hasta la derecha, más a la derecha, más a la Acá. derecha, esa ancla, desancla, y ven Ah. cómo se amplía la pantalla, ¿eh? ¿Ok? Bueno, ahora tenemos un vistazo general de tus resultados. ¿Cuántos sujetos conformaban la cohorte 1 o con comorbilidad? En total, 51. Perfecto. ¿Y la otra cohorte? 51 también. 51. Sin comorbilidad, o ¿Cuántos sea que de sería la sin hepatitis. cohorte 1 tuvieron hepatitis? ¿Cuántos tuvieron hepatitis? En la cohorte 14. 1. 14. ¿Y en la otra? 37. No. En la otra cohorte. Ah, sin comorbilidad, con hepatitis, Sí. 3 pacientes. ¿Quiénes tuvieron más hepatitis viral? Miren que una hepatitis viral. Aquellos que tenían comorbilidad. La comorbilidad. 14 versus 3. Pero ese es un dato muy vago. Son números absolutos. Necesitamos calcular índices. ¿Y dónde está ese índice? Este sería el Vamos a mirar RR. No miren OR porque el diseño es de cohortes. Muy bien. ¿Cuánto salió el RR? 4,6. 4,6. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay riesgo? Hay riesgo. Que hay riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Qué estaban evaluando? ¿Riesgo de qué? De tener hepatitis. Claro, Sí. riesgo de hepatitis. Muy bien. Hay 4,6 veces más riesgo. Y los intervalos de confianza que nos muestran. Están ahí al lado del 4,6. Seguí esa línea. Puedes seleccionar Intervalo de esa línea. confianza. Puedes Sí. seleccionar para que la gente ubique. Eso, ahí está. El intervalo de confianza va de 1,4 a 15. Es decir, 15 veces más. Cuando entonces los intervalos de confianza también son mayores a 1, este resultado no se debe al azar, no se debe a la casualidad. Y eso se confirma con el valor de la P. ¿Dónde está el valor de la P? Ahí está el valor de la P. ¿Cuánto salió la P? 0,003. Exacto. Ese valor es inferior al cual es el punto de corte. Un número que tienen que saber de memoria y no va a cambiar en toda su vida. Por favor, aprendan ya hoy. 0,05. Exacto. Es menor a 0,05. Por lo tanto, no se debe al azar. Bueno, ¿de dónde sale ese 0,05? Si yo multiplico 0,05 por 100, sale 5%.
5% es lo máximo de error aleatorio o error al azar que se permite en metodología. Si yo multiplico 0,03 por 100, ¿cuánto sería en porcentaje? 3%. No, No, menos. 0,3 por 0,3. 0,3%. Y yo había dicho que hasta 5% se tolera como aceptable ese error al azar. Y acá hay solamente 0,3% de error. Entonces, prácticamente no hay ningún error de la casualidad, del azar, de pura casualidad, de que estos resultados se relacionen entre sí. Podemos concluir entonces que la comorbilidad en los pacientes con influenza generan un riesgo alto de 4,6 de que hagan una hepatitis viral. Y eso es estadísticamente significativo. Esa es la manera de interpretar. ¿Ustedes saben qué prueba estadística acaba de usar Pedro Pablo para calcular el valor de la P? Donde dice statistical test. Señala un poco hacia Serían los abajo. comandos, profe. No, ahí en donde está la P. Esa dice que acá está la P. Sí, y señala toda esa oración. Oh, ¿Qué prueba usaste para calcular? Chi cuadrado. Chi Es cuadrado. una prueba que se llama chi cuadrado. ¿Escucharon alguna vez ese nombre? no, profe. Nunca. Bueno, es una prueba que compara dos variables cualitativas. ¿Saben lo que es variable cualitativa? Que no es numérica. ¿Y cuáles son? Comorbilidad y hepatitis. Esa prueba sirve para comparar dos variables cualitativas. Ese es el componente analítico de este diseño. Muy bien. Vamos a buscar otro desenlace. Ya vimos que todos tienen, parece, alta probabilidad de tener hepatitis. Otro desenlace. Miocarditis. Muy bien. Está hacia abajo. Hacia abajo se van agregando los resultados. Abajo, abajo. Ahí tenemos la Esta miocarditis. sería la mío. Ahí dice el título. Por eso hay que ponerle bien al nombre de las variables. No ponga variable 1, variable 2, variable 3. Ya. Bueno, ¿quiénes tuvieron más miocarditis? ¿La cohorte 1 o la cohorte 2? Corte 2. ¿La cohorte con comorbilidad o sin No, corte 1, comorbilidad? corte 1. Claro. O cohorte A, cohorte B, como quieran llamarlo. La corte con comorbilidad sería. Comorbilidad, 7 versus 5. Parece que un poquitito más, pero ese es una apreciación subjetiva. Vamos a mirar el riesgo relativo, RR. Sería ese. Sí. ¿Cuánto salió el RR? El RR El salió total del RR salió 1,4. 1,4. Entonces, hay un Superior. riesgo de miocarditis al tener influenza con comorbilidad. Pero, ¿qué me dicen los intervalos de confianza? El bajo está El inferior, inferior, valor es inferior inferior a 1. a 1. Y el Mientras que superior, el superior es 4 veces más que el 1. exacto. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que tener comorbilidad me proteja contra miocarditis y en otras situaciones sea un alto riesgo? Lo más probable es que ahí haya un error al azar. ¿Y eso cómo se confirma? Mirando el valor de la P. Ahí está. ¿Cuánto salió la P? 0,5.
0,5. Como ven, 0,5 es superior a 0,05. Atiendan bien ese 5 que no tiene un 0 delante. Es 0,5, no es lo mismo que 0,05. Es mayor a ese valor 0,05. Por lo tanto, no es significativo. En resumen, parece que tener comorbilidades genera un poco más de riesgo de miocarditis, porque salió 1,4. Pero esto no es estadísticamente significativo. Posiblemente hay que aumentar el tamaño de muestra. 51 y 51 por cohorte es poco posiblemente para encontrar la relación entre estas dos variables. Esa podría ser la explicación. Muy bien, vamos a evaluar otra tabla de contingencia. Muy bien, ¿quién quiere interpretar estos resultados? Pedro Pablo, decime un nombre. Vos sos el teacher ahora. Y no le conozco a nadie. ¿Cómo que si son tus compañeros? No, es que yo no estoy desde el primero con ellos. Yo me acoplé este año nomás, profe. Pero le conozco a Nahuel, por ejemplo, Nahuel, a ver, Nahuel. por apellido. Y no le ubico, perdón, compañeros. Bueno, Nahuel. Y ya terminamos con esto y tomo la lista. Si no, solo Yo Pedro puedo Pablo está ayudar, presente. profesor. Bueno, tu nombre es. Yaniva Vera. Bueno, ¿qué encontramos con relación a la neumonía? ¿En qué Eh, cohorte hay más? em, en la 1 sería. La, Como la que es tiene valor de comorbilidad. 7. 7 versus 6. 6. Sí. Muy bien. ¿Cuánto sería el riesgo? El riesgo. ¿Eso sería lo que están sin neumonía, profe, o cómo es? No, ahí te está mostrando. Explicarle un poco vos, Ah, Pedro Pablo. ya. Ya Entiendo, profe. ubicaste ya, ¿verdad? Sí, el valor de La superior e RR. inferior. Exacto, a 1. ¿Cómo salió? Inferior 0,4 y No, superior no, no, no. Esos son 3,2. los intervalos de confianza. Ahí arriba Ya. están los Este subtítulos. sería el total. Es Ah, el ok. punto estimado, el total. Sí, por eso me ofrecí para entender mejor. Perfecto. Eso se llama tratar de superarse. Ok. Entonces sería 1,16, profe. Sí, 1,1. Está bien, 0,6. ¿Es un riesgo? No. Em, Es mayor a ¿qué, Y 1, ¿verdad? sí es un qué riesgo. valor sería? Es Ah, superior a 1. Como en este ah, caso es su- 0,1 superior, superior a entonces 1. Ya entiendo, sí. Entonces es un riesgo. Pero, ¿qué dicen los intervalos de confianza? Y están seleccionados. El lower y el upper. Sí. Inferiores 0,4 y superiores 3,2. Muy bien. Y para que sea un riesgo verdadero, ¿cómo tienen que estar esos dos valores? Mm, Mayores a 1 también. ok. Mayores a 1. Y cuando encontramos ahí el valor inferior es 0,4. Sí. Ese es menor a 1. Pero con el Entonces, valor de la P también podremos saber si no está exacto, tan se correcto el esto. confirma con el valor de la P. Se confirma. ¿Cuánto Sí. salió la P? 0,7. Ya es superior a 0,05. Ya es un error. Perfecto. Entonces, este resultado nos muestra de que hay un riesgo, 1,1, pero no es significativo.
Hay una tendencia a tener más neumonía si el paciente con influenza tiene comorbilidades, pero tal vez el tamaño de muestra es insuficiente para demostrar que tienen más neumonía. ¿eh? Esto tiene un error al azar y la causa puede ser el tamaño de muestra. Por eso es importante que cuando hacen un protocolo tienen que calcular el tamaño de muestra. Es decir, cuál es el número mínimo de pacientes que debería incluir para no tener estos errores al azar o errores aleatorios. Eso vamos a dar en otra clase más adelante. Bueno, ya están todas las tablas de contingencia, Pedro Pablo. Sí, ya están todas, pues. Serían 3 nomás en total. Sí, exacto. Porque sexo no va a ser una variable de desenlace, ¿verdad? No, No puede ser un desenlace que cambie de sexo porque tenés influenza. Es una variable de demográfica. Tampoco la edad. Bueno. la alta tampoco, ¿verdad? Ah, no, el estado al alta. Claro que sí, falta eso. Bueno, vamos. A ver, óbito. El desenlace desagradable. ¿Qué variable? ¿Quién quiere? Nahuel, porque no está. Tu amigo Nahuel. Nahuel. ¿Me puedo ofrecer otra vez, profe? Sin problema. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el famoso Nahuel? Está ausente, ¿verdad? Cuando le pase la lista y me diga presente, le voy a poner ausente. Bueno, te escuchamos. ¿Quiénes mueren más? Em, con, con comorbilidad son 12. Versus 4. 4. ¿Cuánto salió el riesgo? El riesgo 3. Los intervalos, Inferiores 1 y superiores 8,6. es decir, ambos son mayores a 1. Sí, ¿Eso es significativo? sí, significativo. ¿Cómo confirmamos eso? Porque son superiores a 1 Sí, o sí, con el ¿cómo se valor de P. confirma? Mirando el valor de la P, así mismo. ¿Y cuánto Sí, salió la P? 0,02. Perfecto. Es un valor menor a... 0,05. Exacto. Muy bien. Ya está. Muchas gracias, Pedro Pablo. Bueno, gracias, profe. ¿Podés poner tu pantalla? O sea, tu cámara, quiero decir. Te felicito. Está muy bien. Ojalá se peleen todos por proyectar y practicar. Ya en aula estamos haciendo destrezas que ustedes van a tener que demostrar después en el examen. ¿eh? Bueno, gracias. Si no hay preguntas, ustedes tienen todo en su poder. Estas planillas pueden hacer la práctica por su cuenta. Y si tienen dudas, me preguntan en la próxima o le llaman a Pedro Pablo. No sé cuánto cobras vos por hora. No, el conocimiento se tiene que compartir nomás, profe. En serio, cobrarle sí que Ah, bueno. para para tu Wi-Fi. Bueno, vamos a tomar la lista. Si no hay preguntas. ¿Ya se proyecta? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, Fabricio, Presente, doctor. Sara,
Presente, profe. Jorge, Presente, profe. Rodrigo, Antunes, Presente, profe. Pedro Pablo, Presente, profe. Matías, Presente, doctor. Lorena, Presente, doctor. Tamara, Presente. Carlos, Presente. Mercedes, Presente. Jesús, Presente. Nidia, Magalí, Presente. Diana, Presente. Jorge, Presente. Ana Paula, Presente. Iván, Presente. Osvaldo, Presente, doctor. Nicolás, Laura Paola, Bianca Belén, Santiago Gómez, Evelyn González, Presente. Angélica González, Han Park, Presente, doctor. Juan Alberto, Presente, doctor. Ulises, Presente, doctor. Sol, Presente, profe. Liz, Lugo, Presente. Bella Jazmín, Presente. Sol Ángeles, Presente. Santiago David, Presente. Jorge Manuel, Presente. Sofía, Presente. Milena, Presente. Giovanna, Bárbara Portillo, Presente, profe. Luciano Recalde, Presente. Dana Recalde, Presente. Sergio Rojas, Presente. Isidora Rolón, Presente, profe. ahí está Lautaro. Bueno, Nidia Sánchez, Profe, ahora está sin micrófono. Te puse no, en no el chat. existe eso. Nidia Sánchez, Hola, profe. ¿Me escucha? Nidia, Presente. Luz Presente. Karen, Tilner, Alexis Torres, Presente, doctor. Matías Valcarce, Yaniva, Presente. Blas, Presente. Wagenbach, Presente, profe. y Celaya. Presente, profe. Bueno, continuamos el viernes que viene. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.